Estamos de vuelta en este conversatorio sobre tiburones en México con nuestro panel de expertos, la doctora Pilar Blanco, Rafael de la Parra y el doctor Felipe Galván Magaña. Pues muchas gracias de nuevo pues por esta invitación a este panel. Y bueno, pues yo estudié biología marina en Colombia y luego me vine a México a hacer la maestría y el doctorado en la UNAM, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y bueno, pues llevo más de 20 años desde Colombia, empecé con la investigación en tiburones, he trabajado pues en diferentes países, en Colombia, en Ecuador también estuve en Galápagos, aquí en México, en Estados Unidos, trabajado también en los Emiratos Árabes. Principalmente mi investigación se ha desarrollado en ecología, mucho en la parte de pesquerías, en especies importantes para la pesquería, en determinar parámetros poblacionales de edad y crecimiento, de edades de maduración, en ecología trófica. Y bueno, recientemente, desde 2015, pues trabajo para el CONACYT como investigadora por México y comisionada a la Universidad de Quintana Roo. Entonces, desde aquí, desde el Caribe, pues desarrollamos el proyecto Tiburones y Rayas del Caribe Mexicano, donde, bueno, hacemos un poco de ecología, principalmente, pues conocer un poco más de las especies. Hemos trabajado también con de crianza. Tenemos un programa de ciencia ciudadana en el que pues hemos involucrado a los buzos que nos ayuden a colectar información sobre distribuciones y abundancias de las especies. Y bueno, tratando de desarrollar esta línea más en colaboración pues con todos los investigadores que realmente, así como Rafael o como Saving Our Sharks, que se encuentran trabajando en esta área, en este grupo, tratando de generar más información sobre estas especies para que pues tengamos un mejor manejo y conservación de ellas también, tanto en el Caribe mexicano como en la región del Golfo de México, ¿no? Es un honor estar presente en esta mesa redonda y participar con colegas tan distinguidos. Y bueno, yo a lo que me he dedicado por los últimos 20 años es a estudiar al tiburón ballena, junto con otras pocas especies de tiburones pelágicos y algunos mamíferos marinos. Pero hablando ya específicamente del tiburón ballena, pues ha sido muy reconfortante continuar obteniendo más y más información, el atractivo que representa no nada más para el turismo, sino también para la investigación. Cada año recibimos solicitudes de colaboradores que quieren venir a desarrollar algún nuevo proyecto y hay tantas interrogantes que cada una de ellas se puede convertir en un nuevo proyecto. Entonces esto es algo increíble, o inclusive desarrollarlo o hacer que evolucione cada vez más, ¿no? Hemos tenido contacto con investigadores, varios de ellos de Baja California y de Baja California Sur, y pues esta gran conectividad es algo que nos satisface mucho, ¿no? Una gran satisfacción, valga la redundancia, el tener esta gran comunicación y sinergia con nuestros colaboradores y con sus estudiantes, y también participar con los prestadores de servicios turísticos, con las autoridades ambientales, las autoridades turísticas, Capitanía de Puerto, etcétera. Entonces es algo a lo que nos hemos estado dedicando por estos últimos 20, 25 años y tratando de involucrar a más y más jóvenes, más estudiantes. Soy investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 40 años más o menos he hecho investigaciones con tiburones y con otras especies, pero ya en los últimos 24 años es donde nos dedicamos más a estudiar a los elasmobranquios y tratando de conocer pues toda su vida, ¿no? Desde la biología básica sobre reproducción, edad y crecimiento, alimentación, usando, por ejemplo, en ecología trófica, los isótopos estables y los hábitos, los contenidos estomacales, y también los estudios de metales pesados y organoclorados, pues para ver el efecto, ¿no? De la contaminación, y al igual que los estudios con los microplásticos. Estudios con comportamiento y estudios muy importantes sobre las pesquerías, la demografía, pues para tratar de aportar elementos para su manejo. Estas investigaciones pues las he realizado principalmente con otros profesores y estudiantes en Oaxaca y en Baja California Sur.
Y también en Ecuador estuve trabajando con estudiantes ecuatorianos y colombianos en las ciudades de Manta y Guayaquil. Entonces también aportamos pues algo de información en esas zonas que obviamente siempre va a faltar mucha información por el número de especies que hay, ¿no? Pero bueno, esos son los estudios que realmente estamos realizando actualmente. ¿Cuál es la importancia de las áreas de crianza? Estas áreas son muy importantes, tanto para la conservación como para el manejo en las pesquerías. La pesquería en muchas zonas se está haciendo en esas áreas de crianza. Por ejemplo, el tiburón martillo, Tiesfirna lewini, su área de crianza es toda la costa, desde Oaxaca, Michoacán, Mazatlán, Baja California. Y pues es la zona donde los pescadores están capturando a los tiburones pequeños, ¿no? Entonces sí es muy complicado porque muchas áreas de pesca traslapan con las zonas de crianza de varias especies, ¿no? Entonces es un poco complicado delimitar eso, ¿no? Pero bueno, hablando con los pescadores y dándoles a entender de que si estás pescando a organismos juveniles, pues obviamente no vas a tener adultos. Entonces, hacia el futuro ese es que no va a haber más tiburones, ¿no? Muchos pescadores sí lo entienden y se alejan un poco más de la costa, ¿no? Para poder pescar, pero muchos que no tienen la capacidad de motores, etcétera, pues continúan pescando, ¿no? En la zona costera. En general, en cualquier área de crianza es muy importante conocerlas y tratar de protegerlas, pues para evitar esto, ¿no? Que los organismos vayan disminuyendo. Los antecedentes que nos presentó el doctor Galván acerca de las áreas de crianza, pues nos llevan una gran ventaja con respecto al tiburón ballena, porque no conocemos ni dónde son las áreas de crianza, ni dónde se reproducen. Creemos que son muy púdicos y lo hacen muy en lo profundo y en lo oscurito, pues, o en la madrugada, y que las crías muy probablemente bajan a grandes profundidades para alimentarse y ganar peso y talla, para de esta manera defenderse de los posibles depredadores o los potenciales depredadores. La realidad es que en las zonas de agregación de tiburón ballena vemos organismos de por lo menos 1,5 metros, 2 metros, hasta 9 metros, 10 metros máximo. Entonces desconocemos esas tallas, las inferiores, y también acerca de las tallas mayores, salvo muy contados lugares en los que más adelante hablaremos, que tienen la gran fortuna, por ejemplo, en Baja California Sur, en Banco La Gorda, de ver hembras muy grandes, pues no tenemos mayores registros de organismos adultos. ¿Cómo se hace conservación? Para poder conservar algo hay que conocerlo. De esto es de lo que se trata precisamente esta serie de proyectos, trabajos y programas, de tratar de obtener la mayor información posible para poder definir de qué mejor manera se puede proteger a cada una de las especies o las áreas en donde tienen actividades, por ejemplo, en el caso del tiburón ballena, actividades de alimentación. Entonces, para esto, pues hay que realizar una serie de actividades de investigación, y afortunadamente aquí también tenemos la gran posibilidad de que, siendo la agregación más grande documentada del mundo, pues tenemos una gran confluencia de investigadores y de colaboradores externos con una gran diversidad de temas para hacer este tipo de actividades, desde genéticos, que mencionaba también ya el doctor Galván, los de nutrición, los de contaminación, incluso los de crecimiento, que también mencionaba la doctora Pilar Blanco. Entonces, con todo esto hay que conformar todo un acervo que te permita dar pautas y sobre todo tener una gran sinergia con las autoridades ambientales, que es algo fundamental en esta zona, y no nada más ya autoridades ambientales, sino también las autoridades turísticas, porque pues se está desarrollando una actividad turística. Entonces, esto es algo bien interesante que se ha venido dando. Hay una conectividad
y que esto nos permite entonces tratar de entender mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos desarrollar mejores prácticas para mantener a la especie sin mayores cambios, sin mayor impacto. ¿Qué rol juegan organismos internacionales como la UICN? La IUCN pues es el ente internacional que máximo de conservación en cualquier grupo animal o vegetal que exista. Entonces es una organización enorme en la que trabajan miles de voluntarios, investigadores alrededor del mundo para dar estos estatus o estas categorías de conservación, ¿no? Y esto pues se hace basado en justamente el aporte de los investigadores, ¿no? El conocimiento generado por la ciencia que es usado para determinar estas categorías, ¿no? Y estas categorías pues no son arbitrarias, o sea, no es algo que uno decide, sino se crean comités y grupos. Cada grupo animal y vegetal tiene su grupo de expertos a nivel mundial que aportan información o que ayudan más bien en las evaluaciones, ¿no? Porque pues expertos hay muchos, digamos, de diferentes grupos. Por ejemplo, en el caso de los tiburones, pues existe el grupo de especialistas en tiburones, que no es que seamos los únicos especialistas, sino que somos los que contactamos a nuestros colegas, ¿no? En este caso, recopilamos la información, evaluamos y damos nuestra recomendación con como la voz y voto de otros colegas investigadores que aportan información también, ¿no? ¿Hay casos de tiburones que han salido de categorías de amenaza? De hecho, esa es la idea con todos estos estudios que estamos realizando, es ver los tiburones que están en riesgo, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, la IUCN pone datos deficientes. Ujú. Datos deficientes significa que no se conoce mucho, ¿sí? Y no se conoce mucho porque a veces no está publicado. Pero, por ejemplo, hay tesis que no están publicadas, esa información, toda esa información no se aporta para que precisamente se tenga ese conocimiento de varias de las especies, ¿no? Que se están estudiando. Entonces, la idea es eso, aportar todos los conocimientos que se puedan precisamente por un lado, pues proteger a las especies, ¿no? Hay casos en donde, por ejemplo, los tiburones martillos, pues están ahora siendo protegidos, pero, sin embargo, o sea, dices, los medio protegen, ¿no? Porque dicen, están en CITES. Pues sí, CITES, pero siguen pescándolos. Entonces, por ejemplo, el famoso Sphyrna mocarra es una especie que va a desaparecer. Va a desaparecer, pero se sigue pescando, a pesar de que se sabe que ya sus poblaciones, por ejemplo, en el Pacífico, no hemos visto a mocarran desde hace muchos años. Sé que en el Atlántico lo siguen pescando, pero ya hay muy pocos animales que se capturan. Pero es un ejemplo de cómo sabemos y cómo vemos que esa especie va a desaparecer. Así, así de fácil, ¿no? Entonces, y no la hemos protegido. Está como categoría en CITES, pero hasta ahí. Entonces son especies que debemos de protegerlas, es decir, se prohíbe la pesca, ¿no? Como el tiburón blanco, ¿no? O el tiburón ballena, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿por qué protegieron al tiburón ballena si encontraron una hembra con 30, no, 300 crías, ¿no? Cosas, ¿no? Que bueno, no sabemos mucho de la biología del tiburón ballena tampoco. Pero bueno, se protegen a los animales, pues, de manera de precaución, ¿no? Entonces, pero sí nos falta mucho para aportar toda esa información para proteger a los organismos de que, pues, no se nos extingan, ¿no? Actualmente la IUCN tiene lo que se llama, o sea, ahorita todas las especies tienen un estatus de conservación, ¿no? Que es las categorías crítica, en peligro, sin preocupación. Y ahora también existe lo que se llama el Green Status. El Green Status lo que hace es justamente ver, por ejemplo, ok, ya sabemos que esta especie está en peligro crítico, ¿no? Después de tanto tiempo
con medidas de conservación, con normativas internacionales, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Entonces, también ahora se están haciendo ese tipo de evaluaciones. Y los evaluadores lo que hacemos es ver todas estas estrategias de conservación que ya se aplicaron para la especie y ver si eso estadísticamente con números, ver si la población creció o no creció, se mantuvo igual o decreció. Y podemos, y pues bueno, hay modelaciones que dicen, ok, con esta información, esta especie está creciendo, se está recuperando o de plano no está funcionando nada de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es como evaluar exactamente, no quedarnos solo con decir una especie está crítica, sino ya estamos dando este paso más allá para decir, ok, lo que estamos haciendo, por ejemplo, esto que decía el doctor Galván, las especies que ya están en CITES, ¿está funcionando que estén en CITES o de plano no está funcionando? Porque es como justo el ejemplo que pone el doctor Galván, el Esphirma mocarran, por ejemplo, en México, ni siquiera está en la norma oficial mexicana protegido, ¿no? Cuando es una especie en peligro crítico a nivel internacional, que está en CITES, entonces ya era para que estuviera en alguna categoría nacional, ¿no? Pero así muchos países no tienen una protección para esa especie. Y las pocas poblaciones que ya quedan, por ejemplo, nosotros en el Caribe somos muy afortunados que todavía los vemos, todavía tenemos tiburones, ¿no? Y estamos viendo que cada vez se ven más gracias a esta disminución en la pesca, en la presión en estas especies. Entonces, tenemos que hacer algo para que esta población que tenemos en el Caribe, que es probablemente la misma que está en Bahamas, ¿no? Ya lo veremos con las marcas que se han puesto en Florida, que va a ser una población sana y a lo mejor tenemos que hacer algo más que decir, pues sí, no los pesquen, sino hacer medidas internacionales para que éstas se protejan, ¿no? Porque, como dice el doctor Galván, allá ya, no, ya lo perdieron, ¿no? Y así, por ejemplo, nosotros ya perdimos el pez sierra. Y bueno, ya México lo tiene dentro de sus especies protegidas, pero pues ¿cuánto costó? Pues costó la pérdida regional, extinciones locales, hasta que por fin llegamos a protegerlo, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar hasta ese punto para empezar a proteger las especies. Y pues la IUCN lo que hace es dar estas categorías y a través de estos grupos interdisciplinarios y los investigadores de los diferentes países, pues tratar de pues, ir más allá a las políticas públicas, ¿no? A generar un impacto en estas políticas que ayuden realmente a la conservación, ¿no? Entonces, esas son el papel, ¿no? Y ahora que estamos yendo a estos Green Status, por ejemplo, ahorita justo estamos trabajando con unos colegas en el Green Status de tiburón azul, que es una especie muy polémica porque es la especie de tiburón más pescada a nivel internacional, pero también sus poblaciones, por ejemplo, la población del Pacífico, pues es una población que se ha mantenido en el Atlántico, en algunas partes del Atlántico la población también se ha mantenido. Entonces tenemos que empezar, es ver, bueno, cuál es el futuro de esa especie si seguimos pescándola así y según lo que sabemos de cómo van las poblaciones, según lo que sabemos de cuánto se pesca y según lo que sabemos y según las medidas de conservación que tenemos, qué estatus le daríamos de recuperación, ¿no? De ¿va mejor, va peor o está igual, ¿no? Y cuál es el pronóstico a futuro, que eso es lo que viene a hacer también el Green Status. A ver, a 100 años, ¿qué va a pasar con esa especie si seguimos pescándola igual, si seguimos sin medidas o con las medidas, solo con las medidas que tenemos? ¿Qué va a pasar, ¿no? Entonces, eso también es el trabajo un poquito de conservación que tenemos que hacer. No solo decir, esta especie está crítica, sino empezar a ver, darle seguimiento a esas especies y ver si las medidas están funcionando, ¿no? Porque creamos áreas naturales protegidas, creamos un montón de medidas que por lo menos, por ejemplo, aquí en México, tenemos la problemática de que esas medidas, a pesar de que tenemos muchas, muchas de ellas no funcionan, ¿no? Porque no se aplican, porque no tenemos suficiente vigilancia, porque no funciona hacer un área natural protegida que no tiene vigilancia para esas especies, ¿no? Porque solo queda en el papel y realmente no hay un esfuerzo, ¿no? Y eso que todavía no llegamos a nuestro 30% que está para la Agenda 2030, ¿no? Estamos como creo que en el 18%, si no me Claro, equivoco. pero se crean estas áreas naturales
que no tienen suficiente personal para ser vigiladas. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, al final cumplimos un objetivo en un papel, pero ¿qué queremos? ¿Cumplir el objetivo en el papel o que sea este objetivo realmente logrado, ¿no? O sea, por lo menos que las áreas naturales protegidas que ya tenemos tengan una vigilancia efectiva y tengan las normativas pesqueras que tenemos tengan una vigilancia efectiva y se vea que no se capturan las especies que no se tienen que capturar, que no se respetan las vedas, que se respetan las áreas naturales protegidas. Todo esto, pues, es lo que nos deja, de todas maneras, un poco atrás comparado con otros países que sí tienen más vigilancia. ¿Cuál es la importancia de las especies carismáticas? Trabajar con este gran animal tiene el mismo valor que, por ejemplo, con las ballenas, porque estos organismos, a pesar de que están alimentándose de un nivel trófico muy bajo, o sea, del plancton, de cualquier manera, cuando ellos realizan toda su digestión, pues están aportando una gran cantidad de nutrientes, entonces están secuestrando nutrientes, dióxido de carbono, nitritos, nitratos, fosfatos, etcétera, y cuando ellos defecan, sus heces están aportando esta gran cantidad de nutrientes. Entonces es como los fertilizadores de estas zonas del mar. Los tiburones ballenas solamente existen en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, que son consideradas relativamente pobres si las comparamos, por ejemplo, con las zonas templadas o árticas, subárticas y antárticas también, en donde hay incluso una mayor concentración del plancton. Entonces aquí es muy importante conservar a estos organismos porque están jugando un papel súper valioso para la conservación, para el balance del ecosistema marino, sobre todo en los trópicos y subtrópicos. La conservación está teniendo un giro. Eh, ahora dejamos de hacer conservación con un objeto filogenético o solamente conservar especies, sino ahora se trata de conservar eso que dices funciones, conservar funciones ecológicas, que quizás se complica mucho más en este contexto biológico, pero que tiene como más sustento saber que cada una de esas especies, como dices tú, al excretar, está alimentando de cierta forma al fitoplancton y así formando un ciclo que pues lo es todo, ¿no? ¿Cuál es el rol de las comunidades en la conservación de estas especies? En la conservación se tiene que romper ese paradigma de que la conservación debe venir de las autoridades hacia las comunidades. La conservación debe venir de las comunidades hacia la autoridad. O sea, nosotros, los usuarios, los que nos beneficiamos, los que usamos los recursos, somos los que tenemos que cuidarlos y proponerles a los gobiernos, oye, necesito este pez, yo lo como, mi familia lo come y vivo de él, necesito cuidarlo para que me dure toda la vida, ¿no? Entonces ayúdame tú a hacerlo, ¿no? Entonces el papel de las comunidades es fundamental en esto, porque ya vemos que justamente se crean normativas desde arriba que las comunidades al final no van a respetar porque nunca fueron involucradas en la creación de esas normativas, porque nunca se pensó en las partes negativas de lo que podía traer una prohibición, traer una limitación de pesquería o traer una prohibición de un área pesquera en una región, ¿no? Entonces, cuando la comunidad es la que dice, ok, yo creo que esta área es importante y debo cuidarla para poder tener este recurso por muchos años, ahí es cuando va a ser efectivo porque lo vemos en Cabo Pulmo. Fue la comunidad, gracias a la comunidad, a la participación de la comunidad, fue que se protegió y es que ahora tienen muchísimos tiburones, mucha derrama económica gracias a ellos de una población 100% pesquera pasar a una población que respeta sus recursos, a lo mejor los pesca, pero no en el volumen que lo pescaba, y entonces ya saben, tengo que pescar tanto, pero dejar tantos para que todos tengamos que comer y que podamos disfrutar todos del recurso, ¿no? Entonces yo creo que es clave
esa participación comunitaria, y de ahí es de donde debemos partir para tener una conservación realmente efectiva, ¿no? Que realmente sea funcional. En este caso, por ejemplo, fue muy útil la protección para los tiburones con la norma mexicana 029. Eh, obviamente, los pescadores en todo México, pues no estuvieron de acuerdo, ¿no? Al inicio, porque pues también yo de repente, pues dije, ¿de dónde sacaron información para hacer protección, no? Pues por un lado fue bueno porque al final de cuentas, ya platicando con los pescadores, ellos reconocen que después de esos 3 meses de no pescar rayas y tiburones, aumenta su pesca, ¿no? O sea, ellos entienden eso y lo saben bien porque hay recursos, no sé, como la langosta, el camarón, el abulón, que tienen vedas, ¿no? Y ellos ven que después de las vedas, pues se recuperan los recursos. En este caso, con los tiburones no es tan fácil, ¿no? Porque son animales que de un crecimiento muy lento, entonces, bueno, 3 meses le ayuda un poquito, ¿no? Pero bueno, son normas que precisamente, como dice la doctora Pilar, pues fue de arriba, o sea, del gobierno directamente, se prohibió la pesca, ¿sí? No para todo México, las costas de México, en diferentes tiempos, pero bueno, están protegidos por lo menos durante unos meses, ¿no? Entonces, así es. Así es, entonces hay que ayudar en ese sentido, ¿no? Para también las comunidades pues entiendan que se protege a las especies pues precisamente para que haya una conservación y un incremento en sus poblaciones. Yo creo que todos aquí los que trabajamos con tiburones hemos tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades pesqueras y son demasiado conscientes de ello, ¿no? Hasta quizás conocen más de la reproducción de los tiburones que uno mismo que se dedica a cortar ovarios y demás. Y ellos saben precisamente en dónde encontrarlos, qué temporada tienen cría, cómo sacarlos, cuándo decir no. También es importante, ¿no? ¿Cómo se da el cambio de la pesca a actividades ecoturísticas? Hace veintitantos años comenzó el nado, observación y nado con tiburón ballena. De hecho, empezó antes con las mantarrayas, pero cuando había más tiburones que mantas para observar, pues entonces se fue modificando esto. Pero sí, definitivamente el cambio, la alternativa que tomó el lugar cuando quienes eran pescadores, que eran los que habitualmente salían a estas zonas, encontraron la posibilidad de desarrollar una nueva actividad que es la turística, y que en lugar de estar extrayendo un animal que te va a salir, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, mejor empezar a ganar dólares llevando varios viajes de pesca. Entonces esto es fundamental. Al final del día, a pesar de toda la problemática que se tiene con el tiburón ballena, de que si está desorganizada, que le ha sobrepasado a las autoridades, etcétera, al final del día a los tiburones ballena en su zona de alimentación, de agregación, se les molesta entre 2 y 4 horas cada día, no todos los días, y no se lastima un solo tiburón. Así es que esto es parte de la conservación, y esto está permeando y se está convirtiendo en una nueva alternativa para otras especies de tiburones. Ya empezaron hace algunos años a hacer avistamiento de tiburón maco en jaula. Se hace también hace bastantes años, cerca de 10, 15 años, el buceo con tiburón toro en Playa del Carmen. Ahora se pretende impulsar el turismo con tiburones martillo y con tiburones tigre en la zona costera de Isla Mujeres. Y pues los pescadores son, tal como tú dices, son los poseedores del acervo, del conocimiento. En muchas ocasiones lo que nosotros hacemos como investigadores es recabar la información que ellos tienen, quizás darle una pincelada, una ordenada, meterle estadísticas, modelos, etcétera, pero a fin de cuentas es el conocimiento que ellos tienen el que es más valioso, porque ellos saben desde cuándo, dónde, cómo, cuándo sí, cuándo no, etcétera. Entonces esto es fundamental, y creo que en esto coincidimos con
con la doctora Blanco Parra y con el doctor Galván. Y algo que creo que es memorable mencionar también es que a fin de cuentas somos colegas, hemos tenido trabajos y estudiantes que comparten mucho del conocimiento. Entonces esto es fundamental. El conocimiento no es una propiedad que tú te puedas quedar. Tienes que compartirlo y tienes que incluso pedir opiniones de tus colegas, ¿no? Voy bien por aquí, voy bien por acá. Entonces, esto es algo que a mí me ha agradado mucho, tener una comunidad y una conectividad con los colegas, no solamente nacionales, sino con los externos, que pues nos está brindando mayores conocimientos. Vivíamos en un mundo científico a veces muy cerrado, en donde publicábamos todo, pero se quedaba ahí en las revistas que nadie leía, ¿no? Y justamente la labor de nosotros como sociedades civiles, tanto como la que tú manejas, como la que somos parte nosotros, y en las que participan en ese tipo de eventos, la divulgación del conocimiento es un factor primordial para que llegue a manos de toda la gente, ¿no? De que conozcan que existe conservación, como lo han venido manejando, de que conozcan que existen formas de no satanizar a los tiburones, como lo hemos visto. Y últimamente yo creo que se ha visto más. No sé, en mi vida yo creo que había visto tantos ataques de tiburones en tan poco tiempo. Hablábamos que se han acercado demasiado a nosotros y pues venimos de una imagen satanizada de ellos cuando literalmente no lo son. ¿Por qué se acercan los tiburones a las playas? Cada región tiene como su zona, su cosa particular, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que estamos modificando ciertos hábitats cercanos que los están haciendo desplazarse a otros lugares. A lo mejor puede ser el cambio de temperaturas, mayor alimento, no sé, o sea, pueden haber como muchas razones realmente. Estos eventos, también inclusive tan sencillo como el incremento de la disponibilidad de la información en cuestión de segundos, ¿no? O sea, porque antes pues obviamente no existían las redes sociales, nadie tenía un Claro. celular para grabar y pues no podían grabar todos los eventos, ¿no? Cada vez que te encontrabas un tiburón. Ahora realmente es que la gente anda con el celular en todos lados, ¿no? O sea, vas a la playa y estás con el celular en la mano, estás en cualquier, entonces obviamente ahora cualquier suceso de este tipo, pues es mucho más fácil documentarlo, ¿no? Y eso, y obviamente, pues lo documentas y rápidamente está en la red en cuestión de segundos. Y esto, pues obviamente está haciendo que, entonces no sé si realmente sea algo que tenga que ver con la ecología de los animales o simplemente con esta facilidad que tenemos ahorita y esta intercambio de información en velocidades impresionantes, Claro. que hace que nos llegue más rápido la información y que todo esto fluya mucho más rápido. Tal vez no es que antes no hubiera tantos, sino que antes no teníamos toda esta red de comunicaciones tan potente para transmitir estos ataques, ¿no? O sea, para mostrar, ¿no? A lo mejor Sí. antes ni nos enterábamos o si salía en el periódico local, era, bueno, estaba Ataque de bien, ¿no? Pero, tiburón sangriento, ¿no? ajá, Justamente. o sea, pero tener una cámara a la mano instantáneamente, pues no era tan factible como ahorita, ¿no? Entonces, más que eso, yo creo que puede ser este efecto de aunque no obviamente el océano está cambiando, el planeta mismo está cambiando, estamos teniendo eventos eh, ecológicos evidentes, ¿no? De cambios de temperatura, estos cambios de temperatura obviamente modifican toda la trama trófica y todos los comportamientos de los animales. Tenemos más gente en el agua, ¿no? A lo mejor usando esos lugares. Tenemos más protección de los animales y a lo mejor esto incrementa el número de individuos y pues no sé, o sea, pueden ser miles de razones,
que obviamente particularmente en cada zona pues habría que estudiarlo, Explorando. ¿no? Porque Sí, pues claro. cada zona va a tener su contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, te diría, por ejemplo, el ataque que hubo en el Pacífico de esta chica bióloga que la mordió el tiburón y murió, pues es o sea, todos dicen, bueno, pusieron este inflable que a lo mejor servía de refugio para peces que se escondían debajo de él y el tiburón encontró alimento allí y pues ella se atravesó en este momento, ¿no? Y pues lamentablemente pues fue atacada por el tiburón, ¿no? Pero pues al final es algo muy particular de ese lugar, ¿no? Pero al igual que eso, que es inflable, en otras zonas se han hecho muelles, en otras zonas se han hecho otras cosas que también pueden estar sirviendo de la misma manera como refugios para otras especies que son alimento para los tiburones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, igual por ejemplo aquí en el Caribe, el deterioro de los arrecifes, ¿no? Que ha hecho disminuir el alimento, a lo mejor pues eso hace que busquen otras fuentes de alimento, que se desplacen a otros lugares a buscar alimento, que pues puede ser zonas más usadas por humanos, ¿no? Entonces, al final son muchos factores lo que podrían estar causando esto. Y por eso, como decía Rafa, ¿no? Todas estas actividades, sea la pesca, sea el turismo, o sea, lo que sea que involucre animales, tenemos que hacerla de una manera responsable, porque ninguna de esas actividades es inocua para el animal. Todas tienen un impacto en el animal, sea de comportamiento, sea ecológico, sea en su biología, todas van a tener un impacto y debemos tratar de reducir ese impacto para que el ecosistema más o menos se mantenga y las especies se conserven de la manera más prístina posible, ¿no? ¿Cómo impacta el ecoturismo a los tiburones? Se han hecho algunas investigaciones, por ejemplo, en Revillagigedo, donde pues, hay mucho turismo con tiburones. Se han hecho algunos estudios donde se hacen los análisis con el número de tiburones, por ejemplo, cuando hay turistas y cuando no hay turistas, ¿no? Entonces, una comparación, ¿no? Pues para ver si hay un efecto, ¿no? Que los tiburones se alejen de la zona cuando hay mucho turismo, ¿no? Entonces, pero sí, hay otros lugares también donde se han hecho este tipo de investigaciones. Pero sí, volviendo un poquito a lo de los ataques, es algo interesante porque, como dice la doctora Pilar, depende de las zonas. Por ejemplo, estos ataques que hubo en Texas, esa es una zona muy turbia. Y alguien dice, los tiburones ven bien. Pues sí ven bien, pero es como nosotros, si te hay polvo y todo, no vas a ver bien. En este caso, lo mismo, los tiburones no ven bien. A lo mejor pueden estar captando con otros sentidos, pero no están viendo qué es lo que está ahí en el agua. Pero si hay algo que se está moviendo, dice, pues bueno, algo se mueve, no sé qué puede hacer, pero si está bueno para comer, pues hay que probarlo, ¿no? Entonces, esos ataques es muy común. También en Sonora con los tiburones blancos, pues a varios buzos. ¿Por qué a los buzos? Porque, bueno, igual, lo que siempre decimos, los buzos están vestidos con un traje de buceo negro, con aletas, en una zona turbia. Entonces los tiburones, pues a uno le cortó la cabeza, ¿no? Tiburón blanco, porque ese es un comportamiento normal del tiburón blanco, cortarle la cabeza a los lobos marinos y ya después va y se lo come, ¿no? Entonces son comportamientos muy naturales. Finalmente, el agua es de los tiburones, o sea, el comportamiento natural de varias especies. Por ejemplo, los tiburones martillos se acercan cerca de la costa, expulsan a sus crías y ya se alejan, ¿no? Eso es un comportamiento natural de muchas especies, ¿no? Para comenzar, este tipo de rastreadores satelitales en tiempo real generalmente no duran mucho tiempo adheridos, refiriéndome en el caso particular del tiburón ballena, hasta que comenzamos a colocar aquellos que van montados en la aleta dorsal. Estos tienen que atornillarse en la aleta dorsal y pues es una labor algo compleja que nuestros colaboradores externos decían, estás loco, nunca lo vas a lograr, no vas a poder. Bueno, pues hace una semana pusimos el rastreador número 49, después de casi 7 años. Entonces, esto nos brinda una gran información porque si bien estos otros rastreadores que iban insertados nada más en la piel,
se caían a los 5 o 7 meses máximo, pues no teníamos toda, ahora sí que, perdón, todo el año, el ciclo de sus movimientos. Ahora estamos conociendo bastante más acerca de ellos y también tenemos que estar ciertos de que no tenemos que considerar el tiempo desde el punto de vista antropomórfico, digo, del ser humano, pues, porque es muy fácil decir cambió de un año a otro. No, aquí tenemos que considerar el niño, la niña, si el calentamiento global ya está afectando, etcétera. Entonces, un estudio de este tipo no puedes tener resultados o conclusiones en 3 o 4 años. Tienen que pasar por lo menos un par de décadas para empezar a dilucidar qué es lo que está sucediendo. Pero algo bien interesante de este tipo de rastreos es conocer cómo los tiburones tienen zonas de agregación que no conocíamos y que ahora empezamos a ubicar más desde el satélite, como también cuando hay mal tiempo en ocasiones se sumergen, pero no nada más cuando hay mal tiempo. De hecho, platicaba con un colega hace unos días y decía, a ver hasta dónde va a aparecer este otro tiburón martillo, porque dejó de transmitir el 4 de julio con el huracán que acaba de pasar, ¿no? El Barry. Pero la verdad es que siguió transmitiendo, nunca dejó de transmitir, entonces no es tan fácil poner pensamientos humanos a los tiburones para saber qué es lo que están haciendo. Lo que sí sabemos es que cuando no hay alimento, entonces sí aprovechan algunas de las corrientes profundas para hacer sus grandes desplazamientos. Y esto sí lo notamos sobre todo con el tiburón ballena, en ocasiones también con la mantarraya, que dejan de transmitir después de haber estado transmitiendo por, no sé, 1 o 2 semanas, de pronto dejan de transmitir y aparecen en un sitio bien distante, varios cientos de kilómetros alejados, y pues es que están utilizando otra porción del ecosistema, del hábitat. Su hábitat no es en la superficie nada más, tienen que aprovechar obviamente los metros o cientos de metros o hasta más de cientos de metros que tienen bajo de ellos para hacer su búsqueda y encontrar otros sitios de alimentación en este caso. Y algo muy semejante debe estar sucediendo para la reproducción. Entonces, este tipo de rastreadores nos está brindando una información bien valiosa para conocer más acerca de su comportamiento, de sus movimientos. Y en un principio creíamos que el tiburón ballena venía migrando en el Caribe de sur a norte, porque la época en que más se le observaba en Honduras era marzo, abril, después en Belice estaba en mayo, junio, aquí los vemos más en julio, agosto, y posteriormente en el Golfo de México, al sur de Texas, se les ve más en el otoño. Entonces, pues era lógico pensar que tenían una ruta migratoria de sur a norte. Hoy sabemos, gracias a estos rastreadores, que los tiburones ballenas son oportunistas en su alimentación y en sus movimientos, y que se agregan cuando hay alimentos o cuando hay eventos que les puedan beneficiar para alguna de sus funciones ecológicas. Entonces, por ejemplo, los primeros 4 rastreadores que colocamos aquí al norte de Isla Mujeres fueron en diferentes individuos, una hembra y 3 machos, y al terminar la temporada y escasear el alimento, cada uno de ellos se fue para diferente sitio. Entonces nosotros pensábamos que migraban juntos y no es cierto. La verdad es que acaba el alimento y se dispersan y comienza otra vez la búsqueda para encontrar sus recursos. Entonces son cosas bien interesantes que estamos poco a poco descubriendo. ¿En dónde se encuentra la conservación de tiburones en México? Yo creo que México es uno de los países de Latinoamérica que tiene más trabajo con tiburones, ¿no? Podría decirlo yo. La investigación pues se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Tenemos ya muchísimo conocimiento. Lo que pasa es que pues es tantas especies, ¿no? Son más de 200 especies en el país. Es difícil, ¿no? Poder tener o sea, información de todas, ¿no?
muchas especies de profundidad de las que todavía no sabemos nada, ¿no? Porque hay poca investigación en especies de profundidad debido a que son a veces inaccesibles, ¿no? Para nosotros o no tenemos la tecnología para estudiarlas, ¿no? Entonces, yo creo que México ha hecho grandes avances tanto en la ciencia como en las regulaciones, ¿no? También es un país ejemplo, podríamos decirlo, ¿no? El pionero en tener su primer plan de acción nacional de tiburones en Latinoamérica. O sea, ha sido pionero en muchas cosas en cuanto a conservación de tiburones. Yo lo que creo que hace falta un poquito es tener un poco más de incidencia en las políticas. A lo mejor nos hace falta un poquito tener esta incidencia a los científicos, ¿no? Tener a las organizaciones también, ¿no? Trabajar un poquito más en esta parte de la mano con el gobierno. Tener también todo este trabajo comunitario que también ya se está empezando a hacer en muchas zonas de México, ¿no? De acercar a las personas al conocimiento que ya se tiene sobre los tiburones y de ver y buscar estas soluciones a través de estas alianzas con las comunidades, ¿no? Creo que esto es una parte que vale la pena fortalecer porque pues estas regulaciones, ya tenemos las regulaciones, ya a lo mejor puede haber mejoría en estas regulaciones. Por ejemplo, la norma 029, pues ya hace años que hay que actualizarla, ¿no? Reevaluarla. Creo que ya eso está próxima a salir ya la nueva versión reevaluada. Pero todas esas normativas, pues hay que estarlas actualizando, ¿no? No es lo mismo hace 30 años que lo que está sucediendo con las pesquerías, ¿no? Eh, y eso yo creo que es lo que hay que trabajar ahora, mucho en esta presión tanto hacia el gobierno de esta mejora en estas políticas que ya existen, ¿no? En inclusión de las especies que están en riesgo, ¿no? En alto riesgo, ¿no? Todas las especies que están en categoría de críticamente en riesgo de extinción, ¿no? Como el tiburón martillo, el gran tiburón martillo. También el Spirna lewini, ¿no? También está en la misma categoría. Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Que podamos tener una protección real para esas especies, para que, pues, estemos haciendo algo como país realmente en la protección, ¿no? Y no esperemos a que pues, se extinga como pasó con el pez sierra, para luego decir, ay, pues ahora sí lo vamos a poner porque pues ya se extinguió aquí, entonces pues ahora lo vamos a proteger, ¿no? Entonces, eso yo lo que creo que hace falta en México. Hace falta también, pues, mucho la vigilancia, ¿no? De las pesquerías, de que se cumplan las normativas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí lamentablemente eh, una de las especies, bueno, uno de los productos que más se consume de tiburón es el cazón, ¿no? Que ya sabemos que son bebés en muchas ocasiones crías de unas especies o adultos de otras especies, ¿no? Pero cuando hablamos de si se pescara solo los adultos, por ejemplo, del cazón de ley aquí, que es el más común aquí en el Golfo, esa población ya está estudiada y se sabe que mantiene la pesquería, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente no es una especie que puede mantener una pesquería, pero no es el único cazón que pescamos, sino pescamos todas estas crías de otras especies que realmente nunca llegan a reproducirse, pues también hay que fortalecer grandemente que se reporten las especies que se están pescando, ¿no? Yo creo que se supone que se debe hacer, ¿no? Pero no se hace, ¿no? Entonces creo que la autoridad sí tiene el poder para exigir esto, ¿no? Si tú tienes un permiso de pesca, pues debes cumplir con reportarme que pescas, ¿no? Y Sí, eso claro. tiene que ver a nivel de especies, o sea, no me puedes decir, pesqué un pez, ¿no? Pues sí, o sea, imagínate, pesqué un tiburón y hay, no sé, 600 especies de tiburones en el mundo, o sea, puede ser cualquier opción, ¿no? Entonces, es como, no me estás diciendo nada, ¿no? O sea, es como, entonces creo que ahí el gobierno podría fortalecer toda la normativa que tiene
en hacer un trabajo arduo, en exigir que se hagan estas diferenciaciones por especie. Ese sería un primer paso que yo creo que contribuiría enormemente a la conservación de las especies, porque ahí pues vamos a tener estadísticas y decir, bueno, mira, aquí es donde se pescan las crías de este tiburón, aquí es donde se pescan esa especie que está en peligro, ¿no? Y poder actuar sobre esas zonas y no tener que afectar a todo el mundo con a lo mejor regulaciones que son muy generales, como por ejemplo las vedas, ¿no? Que incluyen periodos reproductivos de ciertas especies, pero de otras no. Entonces protege a unas, pero a otras no, porque pues como no hay información de qué especies se están capturando, pues es difícil decir, vamos a poner una veda para tiburón martillo en esta época, en estas zonas. Todas esas son las vedas que deberían existir, ¿no? Vamos a tener una veda para tiburón toro en esta época, en esta zona. Y así irnos especie por especie, que debería ser como con la langosta, ¿no? O sea, la langosta es específico, no es para todas las langostas de todo el México, ¿no? O sea, ahí por regiones y basado en la especie, ¿no? Entonces, así creo que estas medidas, que yo no creo que sean tan difíciles, porque pues al final, y como te digo, el gobierno tiene cómo exigir, ¿no? Tú tienes un permiso y el permiso dice, estás obligado a reportar qué capturaste. Fácil, te dices, si no me reportas, no te renuevo el permiso. Sencillo, o sea, no tienes cómo, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que obligarlos a que lo hagan, ¿no? Ya, pues tengo que capacitar, a lo mejor tengo que poner a mi gente a estar pendiente, pero en un tiempo pues se va a lograr y se van a tener estadísticas más detalladas, se va a poder hacer medidas más detalladas que realmente favorezcan la conservación. Sí, concuerdo completamente con eso. Creo que las cooperativas pesqueras tendrán que echarle ojo a los biólogos. Necesitan contratar biólogos para poder hacer todo ese tipo de trabajos. Si no quieren quebrarse tanto la cabeza, ¿no? Pues bueno, para eso estamos nosotros y hay muchos, así que vayan cooperativas pesqueras, ahí tienen una fuente de conocimiento que puede ayudarnos a todos. Y justamente esta modificación. Sí, concuerdo con la doctora Pilar. Ese acercamiento es muy importante. A mí me tocó hace 15 años estar en Ecuador porque estaba haciendo yo otra investigación con isótopos estables en barcos atuneros. Pero había tantos tiburones en la playa que pues a empezar a investigar y me llevé a estudiantes ecuatorianos, colombianos a hacer investigaciones allá, ¿no? Entonces, una plática que recuerdo mucho es Conservación Internacional invitó a gente de FAO, a los que exportaban las aletas de tiburón, a otras comunidades pesqueras. Y entonces yo les explicaba desde el punto de vista de el riesgo de seguir pescando especies que en un corto tiempo ya no va a haber. Por ejemplo, ellos pescaban, la especie número uno eran los alopias, los tiburones zorro. Y yo les decía, los tiburones zorro, el problema es que ellos solamente tienen 2 crías o 3 crías en algunas especies, pero eso no es demasiado para soportar una pesquería, ¿sí? Le digo, hay tiburones como el tiburón azul que tienen cerca de 40 crías que bueno, ahí están aguantando, pero estas especies que tienen 2 crías no van a aguantar una pesquería. Y es cierto, ahorita a la actualidad ya no es la especie número uno. Su población disminuyó muchísimo. Y yo les dije, en 20 años o en 10 años ya no van a poder estar pescando a este tiburón alopias. Y es la realidad, ¿no? Entonces, por eso sí acercarse mucho a todos los sectores que estén involucrados, pues para ayudar, ¿no? En esta conservación de las especies. Yo creo que México está haciendo una labor bastante buena. Soy un ferviente admirador del doctor Galván y también de la doctora Blanco por la cantidad de trabajos y de programas y de estudiantes y casi cada semana vemos un trabajo publicado por aquí, otro por allá. Entonces esto me congratula muchísimo y hago extensiva la congratulación a ambos, porque esto quiere decir que sí estamos trabajando, sí estamos haciendo esfuerzos, sobre todo por la conservación, y no nada más en este aspecto. A veces la ciencia pura también te puede ayudar, ¿no? El conocer de qué se alimentan
el saber cómo se mueven, etcétera. No todo tiene que ser enfocado a un punto de vista ecosistémico de conservación. Tenemos que conocer más acerca de ellos, dónde están, dónde habitan, dónde se reproducen, cuántas crías tienen, etcétera. Y lo que es muy importante es precisamente esto, que se esté contactando y se esté teniendo esta gran conectividad con las nuevas generaciones, los estudiantes, y hay que pasarles a su vez todas las herramientas. Ellos están produciendo el conocimiento, porque pues dentro de muy poquito ellos son ya los que van a tomar las decisiones. Entonces es fundamental que les demos toda la mayor información o las metodologías para que con las herramientas y los conocimientos que se están generando, pues se siga produciendo mejores prácticas, tanto de extracción como de turismo. Y a este respecto, pues el turismo, como bien mencionaba la doctora Pilar en un principio, ha estado modificando nuestra percepción de los tiburones. Si bien hay ataques y van a seguir habiendo ataques porque pues nos estamos entrometiendo en su medio, como decía el doctor Felipe, pues también hay otra forma de observarlos y sin ser atacados, sin ser comidos, para evitar esta estigmatización que se ha tenido de estos organismos, ¿no? No cualquier tiburón es un potencial atacante, y esta percepción que se tenía en el pasado de que no hay tiburón bueno más que el que está muerto. Entonces, de esa manera tenemos que comenzar a modificar toda esta percepción y darle su importancia, ¿no? Su valor en su nivel, a nivel tanto trófico como a nivel ecológico, pues, y social. Hoy en día ya no podemos hablar del ecosistema solo, tenemos que hablar de un socioecosistema. Ya el ser humano está en todo el planeta, ya no hay sitios vírgenes, entonces tenemos que aprender o reaprender cómo tenemos que interactuar ahora con los ecosistemas. Entonces, esto es mi percepción, y creo que México está haciendo una gran labor. Felicidades, colegas. Yo también externo mis felicitaciones por sus trabajos. Reconozco que los he revisado muchas veces y han sido de gran ayuda siempre, ¿no? Eh, pues vamos a concluir con esta mesa. Creo que se fueron muchas cosas interesantes con relación a los tiburones en México, su estatus en conservación, dónde viven, por qué debemos protegerlos y qué es lo que estamos haciendo en México. Yo creo que sí hemos trabajado bastante, aún tenemos muchas cosas que hacer. No estamos llegando a un límite como parar la pesquería completa como en algunos otros países. Creo que también es una medida demasiado extrema. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos aportando nuestro granito de arena al conocimiento de los tiburones, cada uno desde su trinchera. Y bueno, creo que también esta parte del ecoturismo es fundamental para poder preservar y también conservar y crear nuevas áreas naturales protegidas que, como lo decía la doctora Blanco, hace falta tener este servicio de mantenerlas, vigilarlas y pues conservarlas, ¿no? Por más tiempo y hacer, bueno, que nuestra investigación, la verdad, valga la pena. Seguir con la difusión como lo hacemos hoy en día y como lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que cada quien desde su trinchera los he visto publicar y los he visto trabajar con sus alumnos. Cada quien ha dejado un granito de arena muy importante en la divulgación y en el conocimiento de los tiburones en México, ya sea por su mano o por esas personas que formaron. Las vemos todos los días. Así que, bueno, aquí estamos. Y pues muchas gracias por todo lo que nos han ofrecido y por su conocimiento.